Muy buenas tardes, soy el profesor Reinaldo Ortega del Centro de Estudios Internacionales y en esta ocasión tenemos la participación de la profesora Luciana Gandini, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora es profesora visitante en el Migration Policy en American University. Y bueno, la idea es que nos hable un poco sobre su investigación actual y los temas que está trabajando sobre migración. Muy bienvenida, Lucena. Gracias, Reinaldo. Bueno, estoy trabajando desde hace un tiempo en la migración en América Latina y en particular las políticas migratorias o las respuestas a estos movimientos migratorios. Nosotros en México durante mucho tiempo estudiamos la migración México-Estados Unidos y es una migración centenaria y claro que sigue teniendo vigencia y se ha renovado en sus patrones y en sus dinámicas, pero algo relativamente novedoso en los últimos años tiene que ver con lo que ahora se reconoce como flujos hemisféricos, ¿no? Es decir, flujos que se mueven por toda América Latina y que involucran a todo el continente, tanto a Estados Unidos y Canadá, pero también a nuestros países de América Latina, no solo como expulsores, sino también como tránsito y receptores, ¿no? Entonces, eso hace que hoy en día el diseño, la implementación y la concepción de las políticas migratorias sean quizás cada vez menos nacionalistas, aunque siempre pensamos que una política migratoria es claramente o netamente nacional, pero tiene cada vez más vínculos entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en América Latina, ¿no? Entonces, en mis proyectos más recientes y que estoy trabajando aquí con mis colegas tanto en American University como en el Migration Policy Institute, tienen que ver con entender cómo están redimensionándose estos flujos que pasan en muchos casos por México y que en algunos casos México se ha convertido en receptor, pero que en otros casos quieren seguir hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estoy trabajando en un proyecto desde hace unos años para entender las respuestas al flujo de migración venezolano, que también ha sido un punto de quiebre quizás en la región, porque prácticamente todos los países se han convertido en receptores de esa población y han tenido que responder con políticas migratorias de recepción e integración a ese flujo. Entonces estoy estudiando las políticas de regularización e integración en prácticamente todos los países en América Latina y también estoy en otro proyecto donde, fruto de esta reconfiguración, estamos tratando de entender cómo otros actores no gubernamentales están teniendo cada vez más peso e injerencia en la gobernanza de la migración en América Latina, ¿no? Y me refiero a organizaciones internacionales, la banca multilateral, organizaciones no gubernamentales, la filantropía, y cómo eso está moldeando un poco las respuestas para la gobernanza migratoria y al mismo tiempo también financiando esa migración. Y por último, mencionaría un último proyecto con American University que tiene que ver con entender estas dinámicas de desplazamiento forzado, que cada vez es una característica más presente en las movilidades en nuestra región y cómo eso reconfigura también el peso de actores, entre ellos también entendiendo el peso de los actores religiosos en la respuesta a la migración, en el tránsito, en la recepción, pero también incluso diseñando o influyendo en las políticas y en las respuestas para el desplazamiento. Sí, en ese sentido, bueno, hemos visto, digamos, en este momento en México se habla mucho de una crisis migratoria pues muy fuerte a la cual pues realmente no teníamos una política muy clara y hasta en cierto sentido lo que vemos aquí es como una respuesta a estos flujos migratorios y digamos, sin mucha planeación. Eh, ¿Cómo se ha visto, digamos, en términos de su proyecto, ustedes estudian como el cambio de estos últimos 5 años o lo están viendo en términos de la crisis puntual de este momento? ¿Cómo está planteado el estudio? Esa sería la primera. Es decir, como, ¿cuánto tiempo están qué periodo están tratando de analizar en particular?
Mira, un punto de, como te decía antes, un punto de quiebre importante es el desplazamiento venezolano, porque, y quizás un antecedente es el desplazamiento haitiano, porque son dos momentos en el que toda América Latina y toda América en su conjunto cambió un poco la dinámica de migración. O sea, hay una dinámica de migración interna, o sea, me refiero intrarregional, donde no hay salidas hacia Europa, digamos, sino que todo se mueve en el continente americano y eso quizás estos dos flujos hicieron un punto de quiebre importante, ¿no? En el caso de Haití es un poco anterior, donde se confluyeron un conjunto de elementos, no tanto desastres naturales o del medio ambiente, o etcétera, con otro tipo, huracanes, epidemias, tema económico, político, con la crisis en Venezuela, que fue una crisis multidimensional y digamos tuvo peso entre, más o menos entre el 2013 y el 15 que empezó a disparar población hacia el resto de la región. Entonces digamos que estamos viendo como lo que ha pasado en los últimos 10 años o 15 años que reconfigura ese patrón, ¿no? Como te decía antes. Pero también ciertamente tenemos un gran interés, en particular también con mis colegas del Migration Policy Institute, en ver lo que pasa el día a día, ¿no? Claro. En el tema migratorio hay tanto cambio, no solo en lo que ocurre con respecto a los flujos, sino este ida y vuelta entre los cambios en las políticas migratorias y cómo eso responde a partir de los flujos, ¿no? Y también cómo estos efectos llamada que tiene que ver con la reconfiguración a partir de la salida de la pandemia de la COVID, de la incidencia de muchas personas que inciden en la industria de la migración, es decir, traficantes, influencers por redes de comunicación que incitan a las personas a migrar, y eso va de la mano de las respuestas de los países, ¿no? La imposición de visas, que eso es permanente, ¿no? Y nuevas visas cambian las rutas de la migración y las respuestas políticas, como por ejemplo en Estados Unidos, que ha tenido respuestas muy rápidas y muy cambiantes, relacionados con colectivos específicos. Entonces, eso también nos implica un tipo de seguimiento casi día a día de lo que está pasando en la región, ¿no? En ese sentido, ¿cómo compararías tú has estado en Estados Unidos estos años, ¿cómo compararías las respuestas de Trump a la respuesta de Biden a estas crisis migratorias? Digamos, cuando empezó a haber como caravanas, lo que llamaban, lo que se llamó en México como caravanas de migrantes, pues ¿cuál fue un poco la política de Trump y cómo la compararías con esas nuevas caravanas? Ya no les llaman así, pero digamos, esa nueva crisis que pues está en curso en términos de... La otra cosa que se mencionaba mucho en la prensa mexicana es justamente los venezolanos, los cubanos que no eran como tradicionalmente quienes pasaban por México, ¿no? No sé qué tanto eso refleja pues una crisis puntual o ustedes lo ven como una trayectoria de más largo plazo. Primero, ¿cuál sería la comparación entre lo que planteaba Trump y lo que plantea Biden en términos generales y luego en términos de estas, digamos, dos crisis más puntuales? Bueno, cuando surge lo que conocemos como este fenómeno de las caravanas, ha habido muchas otras caravanas previas a las que nosotros ahora recientemente identificamos como las caravanas, pero ciertamente creo, desde mi punto de vista, que fueron las primeras caravanas que se crearon específicamente para migrar, ¿no? Había habido caravanas de madres buscando migrantes desaparecidos, ha habido otro tipo de caravanas, pero las caravanas como herramienta o instrumento para migrar en contra de los tradicionales flujos de migración o características de cómo se migraba antes, sí eso es relativamente nuevo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que un poco fue una respuesta a migrar de manera más económica, es decir, sin tener que pagarle un pollero a un coyote, sino que nos reunimos entre todos y nos vamos apoyando, usando una estrategia también de visibilizar en cambio de esconderse, ¿no? En general, todas las rutas de tránsito por México era tratar de evadir el control migratorio, evadir las mafias, la corrupción, etcétera. Y esta estrategia fue distinta. Nos vemos entre todos, nos visibilizamos para hacer frente a esa situación, ¿no?
Creo yo que precisamente la estrategia que por un lado implicaba nos hacemos visibles y nos hacemos fuertes, también generó esa respuesta de parte de Trump, que claramente además había sido un tema de campaña, ¿no? Un tema de su campaña para ganar las elecciones tenía Sí, que ver con combatir la migración irregular. Y sí, recordemos algo que no es menor. En el momento en el que asume Trump, estábamos en un momento histórico quizás de menor migración entre México y Estados Unidos a niveles de los años 60. O sea, estamos en un nivel muy bajo de migración entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, fue un uso narrativo, discursivo, que cooptó a una parte del electorado republicano, incluso con esta narrativa de vamos a imponer un muro, cuando muros hay en la frontera, en toda la parte donde puede haber muro entre México y Estados Unidos, hay muro, y había antes de Trump. Lo único que ocurrió es que si tú vas a Tijuana, por ejemplo, verás que hay un muro de los 90, otro muro después, y el muro de Trump, ¿no? O sea, son triple muro, un muro más alto, más fuerte, más moderno, además con otro tipo de controles como drones, sensores en el piso, la patrulla fronteriza, pero el muro no era nada nuevo, ¿no? Entonces eso fue un uso, me parece, discursivo, narrativo, que sirvió para atraer a un conjunto importante del electorado y claramente también para, desde mi punto de vista, para involucrar a México también en el control migratorio, ¿no? O sea, es una cosa que no es nueva. Claramente hay antecedentes de tiempo atrás del financiamiento de estos controles migratorios externalizados, ¿no? O sea, se sabe que por mucho tipo de planes, Plan Mérida y muchos otros entre México y Estados Unidos, ha habido dinero tanto para capacitar y formar en México a personas para que controlen la migración, como también para contener de distintas maneras el flujo migratorio. Pero ciertamente lo que ocurrió a partir de Trump, y creo que se ha replicado incluso en esta administración de Biden, es lo que se llama la externalización del control migratorio, ¿no? Es decir, comprometer a otros países, a terceros países, a controlar la migración y frenar ese flujo antes de que llegue a la frontera de Estados Unidos. Y eso, de otras maneras, o digamos, a partir de otro tipo de acuerdos, ha continuado en el gobierno de Biden, que no ha podido revertir un poco esa narrativa instalada del combate hacia la migración, ¿no? Cuando en realidad también vemos que, como te decía, sí ha cambiado, ahora el flujo es sí. con un peso mayoritario de centroamericanos y últimamente de sudamericanos en los que están llegando a la frontera de Estados Unidos, pero, y en el caso de México repunta un poco después de la COVID, pero antes estábamos en niveles, digamos, históricos bastante bajos, ¿no? Es decir, hubo una narrativa que no tenía, no tenía correspondencia con lo que ocurría en la realidad en ese cruce, ¿no? Y ahora, bueno, estamos en medio de una nueva campaña, bueno, electoral aquí en Estados Unidos. ¿Tú consideras que ese tema, el tema de la migración, va a volver a ser utilizado, bueno, en este caso por Trump, para esta campaña? Y qué tanta credibilidad puede tener después de que pues ya perdió y ahora pues, tiene todos sus juicios, ¿no? Pendientes y que ni siquiera se sabe si va a Mira, ser candidato, pero bueno, un sí, poco. yo creo que es una campaña que reditúa mucho el uso de la migración y no solo en Estados Unidos, creo que se utiliza incluso en muchos otros países latinoamericanos, ¿no? O sea, el tema, y tú lo decías hace rato, esta narrativa también de hablar de la crisis migratoria, cuando creo que en realidad para muchos países hay más bien una crisis de la política migratoria, una crisis de los derechos humanos o del respeto, más que una crisis de migración. El caso de México es un caso claro, ¿no? O sea, me preguntaste por Estados Unidos, pero Sí, para claro. contextualizar, en México la cantidad de personas migrantes que hay es muy pequeña. O sea, estamos hablando de menos de 1 millón en 126 millones y de ese millón, en realidad, alrededor de 700.000 son hijos de mexicanos que viven en México, ¿no? O sea que el porcentaje de extranjeros en México es
pequeñísimo, súper, súper pequeño. Sin embargo, en la narrativa en los medios de comunicación y en muchos también personajes políticos, la llegada de las caravanas y de otros parecería una invasión, una horda invasiva que quién sabe qué va a suceder, pero si lo vemos en términos relativos estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Yo diría que en el caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos es relativamente similar. O sea, Estados Unidos, si tú vas y tú estás de visita haciendo trabajo de campo en Washington y verás que hay prácticamente en todas las tiendas, negocios, estamos contratando, ¿no? O sea, hay una necesidad de fuerza de trabajo real, pero la narrativa es mucho más fuerte con respecto a la migración y se ha instalado de tal forma que incluso, diría yo, es complicado para los demócratas cambiar esa situación, ¿no? O sea, ha resultado sumamente difícil para el gobierno, para la administración de Biden y creo que para los demócratas en general proponer algo distinto con respecto a la migración, ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, las últimas respuestas que ha tenido Estados Unidos con algunas nacionalidades en particular, como con los venezolanos, es dar este permiso temporal por 18 meses de trabajo relativamente breve, pero si ves en la cantidad de personas que aprobó estos permisos como para 400.000 venezolanos, y es una cantidad pequeña comparado a la cantidad de venezolanos que están intentando llegar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo yo que sí, claramente va a ser un tema que está en la campaña y se va a seguir filtrando para la campaña, para la reelección. Las respuestas que está pudiendo dar la administración actual son respuestas. ¿Qué es lo que ha pasado, diría yo, en el resto de América Latina? Cortoplacistas, emergentes, con vencimientos muy pronto, y eso se ha visto en la historia entre México y Estados Unidos, que muchas veces estos programas temporales no del todo muy bien diseñados han generado como contrapartida un incremento de la migración irregular, ¿no? De la migración irregular o que se queda más tiempo del que se tiene que quedar, o de la familia que acompaña a la persona trabajadora, ¿no? Entonces, creo yo que son respuestas tímidas, cortas, de corto plazo, emergentes, que son parches al final, pero que no resuelven ni la necesidad de mano de obra del mercado laboral estadounidense, y bueno, y al mismo tiempo va de la mano de este efecto llamada, que yo creo que fue un efecto llamada quizás dilatado, ¿no? Porque cuando asume Biden se conjuga con la pandemia, entonces las fronteras en muchos países en América Latina estaban cerrados, pero con la recuperación de la pandemia, con esta recuperación quizás en América Latina que empezó más o menos bien, pero que después generó desempleo, inflación en muchos países, no hubo una muy buena recuperación, creo que generó este efecto llamado dilatado, ¿no? de la administración Biden, que parecía que iba a ser una administración más amigable con la migración, pero que en la práctica no generó, creo yo, cambios sustantivos. Entonces, en este contexto, creo que claramente el tema migratorio va a seguir teniendo vigencia, ¿no? En la campaña. Claro. Y en el caso particular de los venezolanos que tú has estado estudiando como una de las poblaciones, digamos, esta migración empieza, bueno, supongo que desde el 2000, ¿no? Cuando sube Chávez y luego, pues, sobre todo en la parte del deterioro económico, yo supongo que más, que hay una expulsión mayor de venezolanos. Y decías que, bueno, que la política estadounidense ha ido cambiando, en términos de cómo tratar a los nuevos migrantes, bueno, a los migrantes venezolanos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? Un poco para que los mexicanos entendamos un poco qué es lo que está pasando. Mira, como te decía, yo creo que hay que verlo como en distintas fases, como en complementariedad, porque la política migratoria estadounidense se ha también complotado o ha establecido acuerdos con otros países de la región. Entonces, como ejemplo de ello, puedes ver cómo los países latinoamericanos comenzaron a imponer visado turista a las personas de Venezuela, ¿no? Si tú miras para el 2015, que recién iniciaba el proceso de migración de venezolanos hacia la región, prácticamente los venezolanos podían ir hacia cualquier otro país sin necesidad de visado turista. Hoy en día hay alrededor de 18 países de la región que han impuesto visado turista. Y uno de ellos ha sido México, quien se había resistido durante mucho tiempo, también porque no llegaban
muchas personas venezolanas a México, sino que habían optado por ir hacia otros países de América Latina, pero en este resurgir pospandémico y en esta esperanza de volver a irse hacia el norte, el año pasado México impuso un visado turista. Eso generó un freno hacia, un obstáculo, digamos, para Claro. poder pasar hacia los Estados Unidos. Y claramente, digamos, tiene que ver con acuerdos entre los países de la región, ¿no? En el caso de Estados Unidos, diría yo que hay dos grandes vías para la migración y que han cambiado. Por un lado, muchas de estas personas venezolanas se suman a otros colectivos que estaban intentando solicitar asilo en Estados Unidos. No sé si te acuerdas que primero Estados Unidos había impuesto este programa, este acuerdo que era el MPP, que eran los protocolos de protección a migrantes, que era para migrantes no mexicanos, pero de habla hispana, que llegaran por su frontera sur, y entonces era una forma también de dilatar o desincentivar. Así fue visto, ¿no?, el proceso de asilo en los Estados Unidos, porque había un acuerdo con México de que todas estas personas que solicitaran asilo tenían que esperar del lado mexicano, ¿no? Alrededor de 70.000, un poco más de 70.000 personas estuvieron en este proceso de MPP, que fue iniciado por Trump y que fue terminado durante la administración Biden. De eso ya generó un antecedente que solicitar asilo no era solo llegar a una puerta de entrada y decir quiero solicitar asilo, sino que tenías que entrar a una lista, había ya un proceso de lista, después el MPP, y ahora particularmente también hay un sistema de asilo que es por cita virtual, ¿no?, que se llama CBP One, y las personas tienen que pedir una cita virtual y con esa cita virtual puede llegar a la frontera a solicitar asilo. Pero ¿quién la Lo que un poquito en términos como ¿cómo lo hacen? O sea, ellos llegan a México y desde aquí solicitan la cita virtual, o lo hacen desde Eso fue, el país. eso fue cambiando. Eso fue cambiando, la aplicación no funcionaba, fue cambiando la extensión de la aplicación territorial desde donde se puede pedir, y la idea cada vez más es que se pueda pedir cada vez desde más lejos, digamos, ¿no? Porque de hecho la nueva política migratoria estadounidense está contemplando la posibilidad de crear algo que se está creando en este momento en Colombia, pero que se contempla hacer en otros países, centros de procesamiento en esos países, ¿no? Es decir, que las personas puedan, centros de protección a migrantes, si no me equivoco se llaman así, y lo que hacen es que las personas puedan procesar su solicitud, por ejemplo, estando en Colombia, ¿no? ¿Cuál es la parte buena y la parte, o sea, podemos ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Para la mayoría de las personas desde el derecho internacional y desde el derecho de asilo en general, son muy críticas a esto porque esto habla también de una externalización del derecho de asilo, ¿no? Es decir, si tú como país estás comprometido a garantizar el derecho al asilo, eso va de la mano de muchos otros derechos. Por ejemplo, el derecho a acceso al territorio. Tú tienes que tener garantizado acceder al territorio para levantar la mano y decir quiero solicitar asilo. Y un sinfín, digamos, el derecho a solicitar asilo, el derecho a la no devolución, el no refoulement, que es uno de los, digamos, principios principales, ¿no? Es que no te devuelvan a un país donde tu vida puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, digamos que el derecho al asilo es un conjunto de principios y derechos importantes que deben implementarse para garantizar la vida de estas personas que corren riesgo a su vida. Si tú empiezas a modificar esto, como por ejemplo pide cita virtual o procesa hacia afuera, bueno, es complicado porque empiezas a no garantizar este conjunto de derechos, ¿no? Ahora, esa es la parte del vaso medio vacío. Pero si vemos la parte del vaso medio lleno, o sea, algunos otros colegas dirán, ciertamente eso quizás no es lo ideal, pero entre la saturación del sistema de asilo que se está dando no solamente en Estados Unidos, algunos dicen que no hay tal saturación, sino que es una forma de frenar y controlar, pero los países latinoamericanos están experimentando también un colapso, una saturación de los sistemas de asilo por la cantidad increyendo de solicitudes que hay en la última década, ¿no? Entonces, algunos otros dicen, bueno, la verdad es que quizás no es una mala idea ir protegiendo a las personas en el camino, ofrecer que soliciten
su procesamiento de solicitud de asilo antes de transitar medio continente. Y esa es la otra cosa, ¿no? A partir de las caravanas, también de la mano se ha dado la forma de migrar en América Latina, ha ido de la mano de migrar por tierra, ¿no? Atravesando 15 países o 10 países, y entre ellos atravesando la selva del Darién, que es un territorio entre Colombia y Panamá, por donde está siendo una vía muy socorrida últimamente, no solo por venezolanos, pero mayoritariamente por venezolanos. Implica un conjunto de riesgos enormes, ¿no? Riesgos no solo orográficos, porque es muy complicado cruzar la selva, sino también porque te expones a muchos otros riesgos de secuestros, extorsiones, violaciones, etc. Entonces, por otra parte, pensar en estos centros de procesamiento, en teoría, deberían evitar que las personas pasen por toda esta travesía, y una vez procesadas sus solicitudes pudieran moverse directamente a su cita para el asilo. De hecho, si tú tienes una cita solo para la CBP-1, cita. sí, claro, bueno, es una buena acotación. Decía, para la cita CBP-1 tú puedes viajar, tomar un vuelo, por ejemplo, en México, y eso te habilita a moverte por el territorio mexicano para ir a tu cita. Pero como tú bien lo dices, eso es para la cita. Yo entrevistaba a una persona venezolana que vengo siguiendo a partir de hace muchos meses, y esta persona tuvo su cita CBP-1, está en Estados Unidos, y me dijo, su frase fue, bueno, pero me di cuenta que esto recién comienza, ¿no? Porque tengo ahora la cita con el juez en octubre del 2024. Y mientras tanto, claro, está en Estados Unidos, pero tiene que tener un patrocinio, una persona que lo patrocine durante este tiempo para poder estar. Claro, tiene estatus regular precario, digamos, mientras tanto, hasta tener su cita de asilo y demás. Lo que sí es cierto, y tu apunte es importante, es que los porcentajes de tasas de reconocimiento de asilo en Estados Unidos son bajísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el programa del MPP, que fue este programa de asilo de hispanos que solicitaban por la frontera sur de Estados Unidos, de los 70 y pico mil que solicitaron, 1.7 o algo así consiguió que su asilo sea reconocido. Ah, caray. Entonces, estamos hablando que 98% de las personas no se reconoce el asilo, ¿no? Entonces, también el balance de todo eso es pensar cómo se ha movilizado toda esa maquinaria y esos recursos en términos del tiempo que esperaron esas personas en México en este caso, pero también podría ser este nuevo sistema de asilo CBP que es en Estados Unidos, cuánto tiempo se invierte en la espera, en los patrocinios, en las citas, en los juzgados. Por ejemplo, yo he entrevistado personas en MPP que fueron a 8 citas, ¿no? A 8 entrevistas con el juez, y finalmente su última entrevista le dijeron que no iba a ser, no se le otorgaba el asilo, ¿no? Entonces, por eso muchas personas interpretan que la parte del vaso medio vacío es que también estos procesos terminan siendo procesos de desgaste, ¿no? O sea, generan un desgaste, un desánimo y un abandono posiblemente de estos procesos que son tan largos, engorrosos, desgastantes y costosos, ¿no? Claro, y entonces la gente, ¿qué hace? O sea, ¿están ya en el país y pues se convierten en indocumentados o O se sea, cuando si escapar? O tú sea, presentas, no vuelven o sea, pues, yo presento mi solicitud, llego a mi octava cita con el juez y en la octava cita me dice, no, pues usted no puede, no ha sido aceptado como asilado. ¿Qué pasa con esa persona? O sea, esa persona es detenida, se va y o se esconde o ¿qué suele pasar? bueno, es durante el procedimiento de MPP, que era como antes de ahora que es la cita virtual, yo entrevisté personas que tuvieron distintos finales, digamos, en eso, ¿no? En algunos casos, como había este acuerdo en que tenían que esperar del lado mexicano, a esa persona que fue no sabía que era su última cita, pero fue a su cita y le termina diciendo no se le va a otorgar el asilo, en la gran mayoría de los casos lo regresaban a México. O sea que a fíjate que México. también No, parte de este acuerdo implicaba que Estados Unidos
ni siquiera se comprometía a regresarlo a su país de origen, lo cual puede ser también visto como algo bueno o no, porque muchas de estas personas se terminaron quedando en México o movilizándose hacia otro país o intentaron cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular, ¿no? Es decir, genera un flujo de personas, un conjunto de personas que están en una condición irregular y que resuelven qué hacer. Si se quedan en México, si intentan volver a cruzar a Estados Unidos. También he entrevistado personas que sí se lograron quedar en Estados Unidos, no los regresaron a México y se quedaron de manera irregular en Estados Unidos. Otros que tienen más recursos, que pueden ser económicos, pero también de redes y capital, lograron apelar esa decisión, sobre todo con organizaciones que están dedicadas a apoyar a estas personas, porque llenar una solicitud de asilo en Estados Unidos es muy complicado, son formularios enormes, muy difíciles que hay que llenar en inglés. Entonces, si tú tienes el apoyo de alguna organización, puedes apelar esa decisión y tratar de demostrar. Lo cierto es que demostrar que tu vida corre, o sea, el gran tema para solicitar asilo, sobre todo para Estados Unidos, en América Latina tenemos la Convención de Cartagena, que implica un reconocimiento, una definición más ampliada de refugiado y que te da otras herramientas para poder solicitarlo, pero en Estados Unidos, que se basa en la Convención Internacional de Asilo, demostrar ese temor fundado a perder la vida es complicado, en muchos casos puede ser complejo, ¿no? Porque las personas salen huyendo de sus países, no tienen pruebas de eso. Esta persona que te comento que entrevisté varios, pero ella era su octava cita con el juez, me decía que cada cita el juez le decía si podía traer pruebas que demuestren lo que estaba diciendo, ¿no? Y esta persona me cuenta que sale huyendo de Honduras porque llega a la esquina de su casa y ve cómo estaban entrando en su casa y sale a México y se encuentra con su agente persecutor en Tapachula, luego se encuentra con ese mismo grupo criminal en Guadalajara y yo lo entrevisto en Tijuana en este proceso que estaba yendo y viniendo hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pruebas puedes tener? Y me decía, bueno, que alguien testifique desde Honduras. Pues nadie va a querer testificar desde Honduras porque están ahí, ¿no? Y corren riesgo de su vida. Entonces, finalmente, lo que ha pasado en la práctica en Estados Unidos es que se ha recurrido mucho más al protocolo contra la tortura que al derecho de asilo. Es decir, lamentablemente, porque eso nos lleva a un grupo mucho más reducido de personas, y son aquellas personas que tienen signos de tortura, que han sido torturados, que han sido amputados, que han sufrido algún tipo de marca corporal, y entonces se apela al protocolo de la tortura para poder finalmente darle asilo, ¿no? Lo cual es terrible porque al final estamos reduciendo ese temor fundado a un hecho ya concreto de haber sido perpetuado de alguna manera, ¿no? Ya. Pues, y en ese sentido, pues, como, ¿cuál es el acuerdo con México? De que todas estas personas que piden, o sea, esos 70,000, o si solamente a un 1%, al 2% se les otorga México, ¿qué hace? ¿Les da, está obligado a darles una visa o temporal o a regresar? Mira, durante el proceso del MPP, que como te decía, ese que fue ya terminó los protocolos de protección a migrantes, pero durante ese momento México le daba una visa que era una forma migratoria múltiple, que es básicamente lo que tiene cualquier persona que llega a México como turista, ¿no? Entonces era una residencia muy precaria para quienes estuvieron meses o incluso más de un año esperando durante ese proceso. Finalmente, al volver a ingresar, algunas de estas personas se quedaron en condición de irregular y algunos intentaron solicitar la condición de refugiado en México, ¿no? Entonces, y algunos optaron por regresarse a su país o por irse hacia otro lado. Lo cierto es que, digamos, como no hay claridad sobre eso, también hay muchas personas que llegan a México con la intención de ir a Estados Unidos, pero estando en México optan por distintas estrategias. En algunos casos están irregulares, en muchos casos. En otros casos tienen esta cita CBP-1 o están tratando de conseguir la cita. En otros casos inician su proceso de la solicitud de condición de refugiado en México,
pero cuando la finalidad no es quedarse en México, sino es ir a Estados Unidos. Entonces eso también está generando una saturación del sistema de refugiados en México que de por sí ya ha incrementado exponencialmente en los últimos años, y muchos de ellos se sabe que no tienen intenciones reales de estar en México. También es verdad que durante el proceso migratorio hay personas que cambian de opinión, ¿no? Y yo he entrevistado a varios que venían con la idea de irse a Estados Unidos, Sí. pero en el camino ven que hay un sistema de refugio en México que por más que está saturado, colapsado, funciona con una comar que tiene muy buena voluntad, digamos, y no el presupuesto adecuado, pero que aún así creo que con sus alianzas con actores no gubernamentales y con otros espacios está funcionando más lento de lo de que debería y demás. Y entonces he entrevistado a varias personas que finalmente optan por quedarse en México. Y también es cierto que en México hay algunos colectivos que no, a pesar de utilizar una definición ampliada de la condición de refugiados, sobre todo para venezolanos y alguna otra nacionalidad, no son sujetos de obtener el refugio porque sus condiciones no aplican exactamente para la definición. México en eso creo que está siendo relativamente flexible y está, digamos, posibilitando en algunos casos que esas personas se regularicen, ¿no? Es decir, Ajá. que puedan optar por pedir una residencia temporal en el Instituto Nacional de Migración, y entonces hay una alternativa para que las personas permanezcan en el territorio de manera regular, lo cual creo yo que es una política acertada, porque siempre es mejor tener población regular o regularizada que tener población irregular, bajo cualquier punto de vista. ¿Y cuáles serían un poco las características, digamos, sociodemográficas de estos migrantes? ¿O varía mucho por nacionalidad o más o menos son parecidos? Este, ¿O ¿Qué es lo que han visto ustedes o qué es lo que se sabe? Sí, mira, yo creo que también lo que ocurre es que en este flujo está compuesto por lo que se conoce o se reconoce como flujos mixtos, ¿no? Es decir, hay personas que se mueven dentro de estas mismas rutas por temas claramente vinculados a migración forzada, que puede entrar en la definición de refugiado o no, porque ahí los límites pueden ser difusos, o la migración forzada es mucho más amplia que la que reconoce la condición de refugiado, pero que son personas que de alguna manera se han visto forzadas a migrar por temas vinculados a distintas violencias institucionales, estructurales, incluso domésticas, o por temas del impacto del cambio climático. Es decir, hay un conjunto de factores muy amplios que hace que estas personas se estén moviendo. Me refiero a centroamericanos, sudamericanos, que generan el flujo más fuerte, y haitianos, cubanos en este momento. También hay, digamos, se combinan situaciones de movilización por temas económicos, ¿no? Por dificultades en sus contextos. Y algo que caracteriza ahora a la migración más reciente tiene que ver con movimientos secundarios o demás. Es decir, personas que se habían movido originalmente de su país de origen a otro país, por ejemplo, venezolanos o haitianos, se habían ido a Sudamérica, se habían ido a Colombia, y por temas vinculados a distintos factores, pero entre ellos un impacto económico, político, deciden volver a migrar, ¿no? Entonces no están viniendo muchas de estas personas, sobre todo venezolanos y haitianos, desde Venezuela ni Haití, sino que están viniendo desde otro país donde se habían asentado. La mayoría de los venezolanos que estoy siguiendo en los últimos meses, en todo lo que va de este año, son personas venezolanas que salieron de Venezuela quizás en el 2015, en el 2016, pero tuvieron y se instalaron en otros países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, también en Chile, en Uruguay, en Brasil. Entonces, eso nos muestra la complejidad que tiene el hecho de varias cosas, digamos. Por un lado, asentarse en otro país e integrarse, que son quizás las deudas que todavía tenemos en América Latina, lograr no solo dar un permiso de regularización, sino también de que la persona logre integrarse al mercado laboral, al sistema educativo, a la sociedad, pero también este efecto llamada que decíamos al inicio, ¿no? De esta idea de que
las cosas podían cambiar en Estados Unidos, que podía abrirse este sistema de trabajadores temporales o después del asilo, etc. Entonces, cada vez que hay un cambio de esa naturaleza, genera también un efecto llamada. Tú me decías qué características sociodemográficas tiene, entonces, dicho todo esto, es una característica heterogénea, ¿no? Por un lado, estas personas que migran más en condiciones forzadas son familias, hay un gran peso últimamente de mujeres, niños y familias que migran completas, en particular en el flujo venezolano y en otros, y dado que este flujo tiene un componente forzado, también hay personas que pueden ser calificadas, ¿no? Es decir, personas que eran profesionistas en sus países de origen y que se decidieron mover. Lo cierto también, para cerrar esto, es que como son estos flujos que se habían intentado instalar en otro país y no lo lograron, también es cierto que son personas que en general contaban con menos capital humano, ¿no? Es decir, que no tenían una credencial y les costó más insertarse en los mercados laborales latinoamericanos, entonces también hay un peso importante de personas que no tienen capital económico, capital social, ¿no? En México habíamos recibido una migración venezolana hace unos años atrás que era con capital económico, calificada, es decir, era la migración venezolana que tenía recursos para moverse hacia México, por ejemplo. Ahora está llegando un tipo de migración menos selecta y es aquella que se movió hacia otros lados y que no logró establecerse, entonces vuelve a migrar, ¿no? Entonces, en ese sentido diría yo que es heterogénea, que es con un peso importante de mujeres y niños o de familias, y que hay tanto personas calificadas como no calificadas. Ya. Una última pregunta sobre las políticas en particular de México. Un poco la política cambió mucho, primero al principio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con Tonatiuh Guillén, y después, digamos que la retomó como el canciller, ¿no? Marcelo Ebrard. Y ahí como que hubo todo una, pues un cambio muy radical en términos de esas políticas. ¿Cuál verías tú como políticas viables para un país como México en esta situación? Tú dices, bueno, en realidad no es una situación que sea tan distinta al pasado, pero digamos que la forma en como esta vez lo enfrentó México, pues sí fue bueno, pues desde el punto de vista de lo que conocemos nosotros como muy distinta, ¿no? Hay pues una movilización de la Guardia Nacional, o sea, se ha visto, no sé si es porque simplemente la prensa lo llama más, pero esta situación de la gente esperando en Tapachula en los lugares de recepción de solicitudes migratorias como desbordados, y aún así, bueno, por ejemplo, en el presupuesto pues no se vio o sea, se ve más recursos para la Marina y la Guardia Nacional, pero no se ven más recursos para hacer la migración. Entonces, como un poco, tú, desde la perspectiva de un académico como tú, ¿cuál consideras que sería una respuesta pues más o menos adecuada o crees que esto es lo que podía hacer México? No sé, ¿cómo se Mira, ve? yo creo que como tú recapitulabas, creo que la administración actual pasó de un tipo de promesa de migración casi de puertas abiertas Ujú. muy rápidamente a un tipo de política o de respuesta no solo de puertas cerradas, sino también militarizada, ¿no? Y que es algo, ahí sí yo creo que es algo nuevo en la historia de México, ¿no? Nunca había estado el control migratorio en manos de fuerzas militares, y por más que se diga que la Guardia Nacional es un órgano civil, en la práctica no lo es, ¿no? Entonces creo que ahí quizás yo diría que entre unas y otras habría que buscar un punto medio, ¿no? Porque creo que una política de derechos humanos como lo establece la ley de migración en México, Ujú. no necesariamente es una política de puertas abiertas, ¿no? Creo que ahí es donde a veces tenemos como dificultad de entender que se respeten los derechos humanos no quiere decir que sea al estilo de lo que dice la Constitución de Ecuador, que
se da bienvenida a los ciudadanos del mundo. Creo que en realidad lo que sí podría hacer México, y creo que lo podría hacer muy bien, es reforzar las vías legales para la migración, ¿no? O sea, creo que tener esta política de restricción y de militarización, en la práctica lo que termina ocurriendo es que la migración irregular sigue continuando, ¿no? Es decir, eso ya hay muchísimos papers y trabajos, sobre todo de Jorge Durán, nuestro colega de la Universidad de Guadalajara, y que ha trabajado con Douglas Massey en Estados Unidos, entre otros, que han mostrado cómo poner muros, imponer militarización, o sea, todo ese tipo de controles no controla la migración irregular. La migración irregular va a seguir ocurriendo, o sea, si las personas tienen esa necesidad de salir y sobre todo la migración forzada, eso va a seguir pasando. De hecho, yo entrevisto permanentemente gente que sigue cruzando por la frontera sur de México y gente que sigue cruzando hacia Estados Unidos de manera irregular. Es decir, eso no ha cambiado. Por más muros, drones, sensores, patrullas, Guardia Nacional, eso sigue ocurriendo. Y eso lo que genera en la práctica es tener un conjunto de población vulnerable, sujeta a riesgos y que al final tú como país no puedes tampoco capitalizar a esas personas, ¿no? O sea, son personas que no se pueden insertar adecuadamente en el mercado laboral, que están de una manera subterránea, digamos, en el país, que tú no sabes quién es esa población. Y me parece que, como decíamos al inicio, México tiene todavía niveles de migración muy bajos, tendría posibilidad de aperturar nuevas vías de regularización de esas personas. La administración actual habló al inicio de extender estas vías de trabajador fronterizo, ampliar hacia otros países de Centroamérica, etcétera, pero en la práctica eso no ha ocurrido, ¿no? Y creo yo que ahí tendríamos que volver a esos planes iniciales de cómo hacer para tener vías regulares para la migración. Y diría que también hay algunos ejemplos en México que han funcionado bien. Claro, son con personas refugiadas, pero me parece que podríamos pensar en cómo eso funcionaría con otro tipo de población, ¿no? O sea, dentro de la población refugiada ha habido un programa de relocalización e integración impulsado por ACNUR, pero que fue un programa que estuvo de la mano con la Comar, con el gobierno mexicano, tanto nacional como local, y con sector privado, donde relocalizaron a muchas personas refugiadas hacia el centro del país. Y me parece que ahí tenemos una opción para explotar. Es un mercado laboral mucho más dinámico, que necesita mano de obra, que no le está quitando fuerza, mano de obra a la población mexicana. De hecho, si tú entrevistas a muchas de las empresas que participan en este programa, dicen que tenían una alta tasa de rotación y volatilidad en el mercado laboral, y eso con esta población refugiada relocalizada, digamos, le solucionó esa rotación, ¿no? Y creo que es una forma de integrar, además de que es una integración integral, ¿no? Es decir, con apoyo para el sistema educativo para los niños y otro tipo de inserción institucional. En fin, creo yo que experiencias hay, posibilidades hay un mercado laboral también que quizás no es el mercado chiapaneco, pero es el mercado del centro del país, donde podríamos pensar cómo esa fuerza de trabajo podría integrarse y aportar a México, ¿no? Genial. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy ilustrativa y muy esclarecedora la entrevista y bueno, te vamos a seguir molestando. Este tema pues es un tema de muy largo plazo y pues hay muchas cosas para seguir hablando sobre la migración internacional y hacia Estados Unidos y pues como dices ahora es todo un tema en toda América. Una última pregunta también hay sobre ya te había dicho que era la última, ¿verdad? Pero sobre esta reunión entre los presidentes que convoca el presidente mexicano, ¿tienen sentido? ¿Tú crees que pueden llegar a coordinarse de alguna forma estas políticas en América Latina o... Mira, creo que claramente hay que pensar en esta noción de responsabilidad compartida que algunos gobiernos como el ecuatoriano, por ejemplo, estuve participando yo en la reunión en junio
de la Cumbre de las Américas, en el tema migratorio, que fue en Ecuador, insistían mucho los países en la necesidad de actuar colectivamente. Y me parece que sí, me parece que es claramente algo que tendría que haber hecho México hace mucho tiempo, mirar al resto de América Latina y no solamente hacia Estados Unidos. Creo que eso nos hubiera colocado ya hace mucho tiempo en una posición mucho mejor, más fortalecida. Y me parece que claramente hay que hacerlo, ¿no? Algunos países te decía que hablaban de una noción de responsabilidad compartida diferenciada, ¿no? Es un poco en función de los recursos y las capacidades de cada país. Y creo que en ese sentido a México le toca un peso fuerte porque tiene un mercado laboral fuerte, un mercado económico fuerte comparado a muchos otros países centroamericanos, andinos. Pero entonces, en ese sentido me parece que sí, que es un acierto. Lo que no me queda del todo claro es cuáles son sus aliados fuertes en esta reunión, ¿no? O sea, hay una mirada, creo yo, que con relativo duda con respecto a ciertos mandatarios. Está todo este tema de si hay que invitar o no hay que invitar a Venezuela, Cuba, digamos, que no fueron invitados originalmente en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, ¿no? Cuba, Ecuador, perdón, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y está un poco este tema de si incorporar o no incorporar a aquellos administraciones o gobernantes que no respetan derechos humanos en general y digamos cómo hacer con eso. Creo que ahí está un debate interesante para tener y lo que no me queda claro, te decía, es qué tanto apoyo hay de parte de todo el resto de América Latina o si está condensado en eso y hay un poco de duda respecto a quiénes son los aliados en eso. Ahora, que hay que trabajar de manera regional, colectiva y mirar hacia el resto de América Latina, me parece que eso sí, sin lugar a dudas, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias otra vez. Y pues, gracias, Reinaldo.